cafecito en mano, Pablo Callejón, para aquí en los estudios. Qué bien, está lindo. Y está fresco. Está fresco. Hay que acompañar con un cafecito. Hay que ayudar con algo, ¿no? Hay que ayudarlo. Hay que ayudarlo claro con algo, hay que ayudarlo con algo. Bueno, al que hay que ver cómo lo ayudamos es al bolsillo de la gente, porque comienza el debate de qué hacer con los precios cuidados. Qué linda discusión, ¿no? ¿Qué hacer? Yo ya lo tengo resuelto, pero bueno, vamos a debatirlo si quiere. Bueno, hay un esquema que se profundizó con Feletti, que no ha dado los resultados naturalmente esperados, y que no se va a erradicar, pero se va a achicar mucho. Lo que viene es un proceso en el que si existía alguna posibilidad de que esta fuera la herramienta para contrarrestar la inflación, me parece que ya... Es que yo creo que ese es el punto, ¿no? Con precios cuidados estaba visto que no alcanzaba. A ver, puede ser una herramienta, puede ser una parte de esta guerra contra la inflación, como la tituló en algún momento el presidente. Ahora, dejar en estos cartelitos de precios cuidados bajar la inflación era bastante utópico. Sí, evidentemente no dio los resultados esperados, insistimos, incluso los economistas más cercanos al gobierno siempre señalaban que es una medida que puede tener algún impacto coyuntural, pero que pierde muchísima efectividad con el transcurrir del tiempo, ¿no? No es algo que se pueda sostener como un mecanismo efectivo. Lo cierto es que solo hay que ir al supermercado o al almacén para darse cuenta que los precios han subido y muchísimo a pesar de la política. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder con el precios cuidados, ¿no? ¿Qué se intenta hacer? Porque si no se lo radica, bueno, ¿cuál va a ser el mecanismo? Lo que queda claro es que el resultado de este proceso que está próximo a vencer, el 7 de julio vence el acuerdo actual y tiene que lanzarse el próximo, no va a ser en los términos de Guillermo Moreno, que se sentaba con los empresarios y les hablaba con un tono enfático, no va a ser en los términos de Feletti, que negociaba, pero por lo menos públicamente lanzaba algunos dardos. Aquí viene otra etapa, ¿no? Es negociar, ver hasta dónde se puede acordar y que ese sea el resultado de la propuesta. Quien va a negociar en esta instancia es un técnico, alguien que viene desde una formación en el Banco Central, que tiene un trato con los empresarios que es diferente al que podríamos conocer en esta cuestión de la disputa para ver hasta dónde podemos evitar que sigan subiendo los precios. ¿Cuál es el desenlace que nos queda, Mariano, como mirada de esto? Es que cada vez va a tener un impacto mucho más marginal el precios cuidados. ¿No? Y no se va a poner tanta expectativa por parte del gobierno, al menos en los anuncios. Para nada. No se lo va a eliminar, pero se lo pone ahí en un costadito. Claro, si algo va a modificar... Lo vas corriendo de la vitrina central. ¿Viste? Efectivamente. Lo que antes era la bandera... Ahora queda en una situación, ahí no escondido, no oculto, no se encajona, pero queda en una situación muy... Efectivamente, ya no va a tener la centralidad que tenía. ¿Tendrá algún tipo de efectividad? Bueno, esta es la duda que se viene. Pero vamos a ver en detalles, a ver qué es lo que imagina el Gobierno Nacional con los precios cuidados. Porque acá hay un dato, mira, que es muy importante. El porcentaje de precios relevados por el INDEC, que se encuentran dentro del programa Precios Cuidados, se redujo a la mitad. En diciembre del 2021, del total de productos que eran relevados por el INDEC, un 12% eran de precios cuidados. En mayo del 2022 bajó a un 6%. Entonces la pregunta es, pero si los productos son los mismos, y acá hay una respuesta inmediata, no están. Cuando vas, no están, no los tienen. Ni siquiera en Buenos Aires. Claro, hay un faltante de esos productos. ¿Por qué? Porque se acordó un esquema que después no se pudo controlar. Entonces, las empresas cambiaron esos productos por otro, le cambiaron la etiqueta. O impulsaron segundas o terceras marcas hasta que se modificara, saliera del proceso. Es decir, utilizaron las mismas estrategias de siempre para que esos productos no estuvieran.
Claro, porque siempre se habló de la ausencia de precios cuidados en el interior del país, que fue desde el inicio del programa. Bueno, que nunca lo encontrábamos. Efectivamente. Bueno, ahora ya... Ahí hay un problema histórico. Pero por eso, ahora, con estos números, lo que queda también evidenciado es que faltan aún en Capital Federal. No están. Las empresas encontraron el modo de eludir ese cerco, ¿no? Entonces, la participación se redujo a la mitad en apenas 4 meses. ¿Qué influye? Lo que dicen los analistas es la inflación de alimentos que corre por encima del nivel general, a diferencia de lo que ocurría a fines del año pasado, hace que se busquen ese tipo de estrategias, ¿no? Que implican seguir utilizando la maquinita para aumentar los precios, y para eso necesita que queden afuera de ese esquema que implica el precios cuidados, ¿no? La inflación de alimentos desde fines del año pasado siempre fue superior a la inflación general. Para julio el gobierno prevé una renovación con cambio, es decir, ya lo vamos a ver más en detalle, pero de esa totalidad de productos van a quedar solamente algunos. Porque lo que buscan es asegurar el abastecimiento. Claro, vamos a poner estos que van a estar. Claro, es decir, ¿para qué poner 1.400 si solamente encontramos 200? Claro, vamos a dejar estos 200. Dejamos estos 200 para asegurarnos que esos 200 continúen. Es una medida efectiva. ¿Es el camino a seguir? Bueno, no lo sabemos. Daría la impresión que no. Pero al menos es un sinceramiento de precios cuidados. Podría entenderse de ese modo. Ahora, de todas maneras, hay que ver cuál es el resultado de la negociación con las empresas, ¿no? Porque hay que ver también qué productos finalmente aparecen entre esos 200, ¿no? Porque si además de que es una cuestión marginal, empiezan a aparecer productos secundarios o que no tienen la verdad es que el impacto va a ser casi nulo. Porque no son de consumos populares. Efectivamente. En el informe de mayo, la consultora LSG advirtió que se volvió a destacar la participación decreciente por 6º mes consecutivo de los productos de precios cuidados en el total relevado. Es decir, hace 6 meses que pierde injerencia en los precios cuidados en el informe. Uno debe suponer que lo dejaron. Sí. Dejaron que eso sucediera. Absolutamente. Porque si no, en algún momento te plantás, decís, bueno, están incumpliendo. Claro. Aplicás sanciones, le buscás una vuelta. Si esto ocurre, porque esto surge de los datos oficiales del INDEC. Cuando vos relevás los datos del INDEC y ves cuántos productos del precio cuidado influyen, te das cuenta que cada vez era menor. Por lo cual era información que el propio Estado, el propio gobierno tenía. Es que ya el gobierno descreía de esta medida. Efectivamente, ¿no? Se sostenía sin credibilidad, por eso no había control. Claro, exacto. Ahora, por lo menos se blanquea esa falta de credibilidad porque los precios cuidados van a pasar a ser una cuestión, insistimos, muy marginal. El pico de participación había sido en noviembre del año pasado, cuando Feletti desembarcó con esta política como bandera, ¿no? Entonces, entre todos los productos que se relevaban del INDEC, el impacto de los precios cuidados era el 13%. En aquel momento, Feletti incluso hasta congeló el precio de los alimentos. Pero que te acordás que en aquel momento, cuando el anuncio de Feletti, decíamos otra vez precio cuidado, ¿no? Porque se esperaba con mucha expectativa el anuncio. Claro. Y era otra vez hacer hincapié en precios cuidados y en congelar los precios. Bueno, en aquel momento impactaba en un 13%. Sí. Hoy en el 6. Impacta menos del 6, en un 6. Del total de precios relevados, por ejemplo, para harina por el INDEC, el 68% pertenece a precios cuidados. En galletitas dulces ya baja a un 34%. En gaseosas, ahí aumenta un 73%. En la yerba es la mitad. En la bandina es un 33%. Digo, para poner algunos ejemplos de la heterogeneidad que también se presenta en este escenario. Durante el gobierno de Macri, el peso de los precios cuidados en el INDEC comenzó siendo del 3%. Y en el 2019 cerró con apenas un 0,4%. No tuvo prácticamente el precio cuidado tampoco, porque hay que decirlo, Macri también lo utilizó. Sí. Pero no fue efectivo y lo fueron dejando de lado. Sí, lo dejó, en realidad. Lo dejó de lado. No lo sacó. Durante el primer año del Frente de Todos volvieron a ascenderlo a un 3%, porque dijeron, bueno, hay que darle un impulso. Esto fue hasta que llegó Feletti. Cuando llega Feletti lo lleva al 13%. Lo que recién veíamos, sí. Que fue el mayor impacto. De cara a la renovación de los precios cuidados en julio,
la Secretaría de Comercio mantendrá el programa, pero con menor cantidad de ítems y una mayor pauta de aumento. Ojo con este segundo dato. Sí. Es decir... Es que quiere garantizar que estén, Pablo, porque si no las empresas no te lo ponen. Exactamente. Para que estén, han dicho, bueno, que sean menos cantidad, no pongamos tantos. Y te permitimos aumentar el precio. Y aumentamos. Ahora, ¿eso tiene algún sentido efectivo en el control de la inflación? Daría la impresión que no. Es el cartel, nada más. Claro. Es convencerse que uno está comprando un poquito más barato. Claro, porque también está la otra cuestión. O lo haces y controlás, sí, o esto es para la tribuna, ¿no? El objetivo sería asegurar lo que decíamos, el abastecimiento y además achicar la brecha con los que están fuera del programa, porque también esta cuestión de sostenerlo tanto tiempo hace que vos encuentres un paquete de yerba a 70 pesos y otro a 40. Claro. Y el de 40, ¿qué sucede? No, encontrás un paquete con suerte. Sí. Y ahí está también ¿Y qué te dicen las empresas? Bueno, déjame aumentarlo a 50, 60 y yo te pongo más. Y va a aparecer de nuevo la góndola. Exactamente. ¿No? Y el Estado no parece tener las herramientas para generar esa exigencia, ¿no? Actualmente lo que decíamos son 1.357 los productos de precios cuidados. Mientras que cuando asumió el gobierno eran 310. Sí. Bueno, veremos si se acercan más a esos 310, que era ese 3% que el gobierno había dispuesto al comienzo de la gestión, o el 7 de julio, cuando se renuevan, nos encontramos con otro escenario. Describir con datos con datos objetivos y además de datos oficiales del Estado nos permite entender mejor que el esquema de precios cuidados no ha sido efectivo, ¿no? Que pudo haber sido efectivo en algún momento, porque además lo han utilizado algunos otros países. Durante la pandemia lo usaron los países europeos. Pero como una medida coyuntural, puntual, claro, controlada y sancionada. Cuando no existen ninguno de estos elementos, cuando no hay un control, cuando no hay una sanción a los incumplidores, es muy difícil. Y hay otro elemento que también aparece aquí. En algunos países, que lo plantean incluso las consultoras, ¿no? En algunos países europeos, vos podés tener diferencias regionales, pero no son abismales. Claro. No es una diferencia que te lleva por extremos. En la Argentina sí puede suceder esto, porque hay mucha heterogeneidad regional, económica, del costo del transporte, que si no se evalúan esas situaciones regionales, provinciales, y si no hay un acompañamiento en esos procesos de los gobernadores y de los intendentes que miraron para el costado y dijeron esto va a fracasar, termina fracasando, ¿no? Entonces es una medida política y económica que no pudo nunca controlar la inflación durante todos estos meses. Muchas gracias, Pablo. A ustedes.